Todos los días, a la misma hora, él miraba hacia la carretera. Se sentaba en el mismo lugar, con las orejas atentas y los ojos fijos en el horizonte. Como si supiera que, en cualquier momento, alguien regresaría. Pero el tiempo pasaba, y la carretera seguía vacía. Era un perro grande, de pelaje negro y fuego, con una mirada que contenía tanto lealtad como tristeza. Los que pasaban por allí le llamaban Max, aunque nadie sabía si ese era realmente su nombre. Su hogar no era más que un viejo puesto de gasolina abandonado, con muros descoloridos y un techo de metal corroído por el tiempo. A su alrededor, la maleza crecía sin control y los restos de carteles publicitarios desgarrados por el viento colgaban de postes oxidados. El silencio del lugar solo era interrumpido por el rugido ocasional de los camiones que pasaban de largo, ignorando la silueta solitaria del perro. Max no era un perro callejero común. No se comportaba como los otros, esos que vagaban por los pueblos en busca de sobras y abrigo. Él tenía un propósito. No aceptaba comida directamente de las manos de los extraños, pero tampoco se alejaba si alguien dejaba algo a la distancia. Era como si aún estuviera esperando a alguien en particular, a una persona que, en su mente, todavía debía regresar. Algunos conductores que frecuentaban la carretera ya conocían su historia, o al menos lo que se podía ver desde fuera. No sabían de dónde había venido, solo que había aparecido allí hacía ya 4 años y nunca se había ido. El clima no le daba tregua. En verano, soportaba temperaturas abrasadoras, su lengua colgando pesadamente de su hocico mientras buscaba sombra bajo el toldo en ruinas. En invierno, la nieve cubría la carretera y el viento cortante se filtraba por las grietas del viejo edificio, pero él nunca abandonaba su lugar. Algunas personas intentaron llevarlo consigo, preocupadas por su bienestar. Pero Max siempre volvía. No importaba cuán lejos lo llevaran o cuántas veces intentaran adoptarlo. Era como si algo invisible lo atara a ese sitio. Los lugareños comenzaron a aceptar su presencia como parte del paisaje. Un viejo camionero decía haber visto historias similares antes, perros que esperaban a dueños que nunca regresaban. Otros, más escépticos, aseguraban que solo era un hábito, una rutina que el animal había adoptado sin razón. Pero los que observaban con atención podían notar que Max no solo esperaba. Él anhelaba. Cada amanecer traía la misma escena. El perro despertaba, se sacudía la nieve o el polvo de su pelaje y se dirigía a la orilla de la carretera. Miraba con intensidad cada vehículo que pasaba, como si tratara de reconocer uno en particular. Algunos testigos aseguraban que, a veces, cuando veía un coche similar al que esperaba, Max se ponía de pie y daba unos pasos hacia adelante, solo para detenerse en seco cuando notaba su error. Luego, regresaba al mismo punto y volvía a esperar. A medida que pasaban los días, una pregunta se hacía inevitable entre quienes lo veían. ¿A quién esperaba? ¿Por qué no se iba? Esa pregunta quedaba en el aire, sin respuesta, flotando sobre la carretera vacía y la silueta inmóvil de Max. La primera en notar a Max fue Marta, la dueña de una pequeña cafetería a unos kilómetros de la vieja estación de servicio. Había escuchado rumores sobre el perro que nunca se movía de allí, pero no fue hasta una tarde de invierno, cuando pasó por la zona y lo vio acurrucado bajo la marquesina del puesto abandonado, que sintió un nudo en el pecho. Marta no pudo ignorarlo. Al día siguiente, antes de abrir su cafetería, preparó un recipiente con comida y otro con agua. Cuando pasó por la estación, estacionó su auto a una distancia prudente, descendió y dejó los recipientes en el suelo. Max, desde su lugar, la observó con cautela, sus orejas erguidas, su cuerpo inmóvil. «Es para ti, chico», susurró Marta, retrocediendo despacio para no asustarlo. Ella se quedó en su auto, esperando. Pero Max no se movió. Solo después de que Marta arrancó el motor y se alejó, el perro se levantó, caminó hasta los recipientes y comenzó a comer. A partir de ese día, la rutina se repitió. Cada mañana, antes de abrir la cafetería, Marta le llevaba comida y agua. A veces, cuando pasaba por la tarde, lo encontraba en la misma posición, mirando la carretera.
Se preguntaba cómo un perro podía ser tan fiel, tan firme en su espera. No pasó mucho tiempo antes de que otros comenzaran a hacer lo mismo. Algunos camioneros, al escuchar sobre Max, dejaban restos de comida cerca del puesto. Un par de viajeros intentaron acercarse a él con golosinas y caricias, pero Max no aceptaba contacto humano. Si alguien intentaba tocarlo, retrocedía con una expresión de desconfianza. Pronto, la comunidad empezó a preocuparse. No podían dejar que un perro pasara otro invierno al aire libre, solo, esperando algo que quizás nunca llegaría. Un grupo de voluntarios de un refugio local intentó llevarlo consigo. Aquel día, un par de rescatistas llegaron con una camioneta. Se acercaron con calma, usando voces suaves y gestos amigables. Uno de ellos tenía una correa en la mano, el otro llevaba un poco de carne para ganar su confianza. Max, sin embargo, parecía entender sus intenciones. Se puso en alerta y, cuando el hombre con la correa dio un paso más cerca, el perro giró y salió corriendo. No fue hasta que estuvo a una distancia segura que se detuvo y miró hacia atrás, como si desafiara a cualquiera a intentarlo de nuevo. «Ese perro no quiere ser rescatado», comentó uno de los hombres, resignado. Después de varios intentos fallidos, los voluntarios decidieron no forzarlo más. Solo podían esperar que algún día cambiara de opinión. Marta, por su parte, no podía dejar de pensar en él. Cada vez que pasaba por la vieja estación de servicio y veía su figura solitaria contra el paisaje desolado, una pregunta le rondaba la cabeza. ¿Qué puede hacer que un perro espere tanto tiempo? Ese misterio comenzaba a despertar la curiosidad de más personas. Y pronto, la historia de Max llegaría a oídos de alguien que tenía las herramientas necesarias para descubrir la verdad. Noah Patterson no tenía intención de detenerse en aquel pequeño pueblo. Su trabajo como periodista investigativo lo llevaba de un lado a otro, persiguiendo historias de corrupción, crímenes sin resolver y eventos extraordinarios. Pero aquella mañana, mientras conducía por la carretera principal, algo le llamó la atención. A un costado de la vía, junto a una estación de servicio abandonada, un perro estaba sentado, inmóvil, mirando el horizonte con una fijeza inquietante. Noah frunció el ceño. Había algo en la escena que lo hizo reducir la velocidad. Un perro callejero no era una novedad, pero la forma en que aquel animal observaba la carretera, con una determinación casi humana, le generó una sensación extraña. Decidió detenerse en la cafetería cercana para tomar un café y, tal vez, preguntar. Marta, que atendía detrás del mostrador, notó su expresión de curiosidad incluso antes de que hablara. «Déjame adivinar», dijo ella, sirviéndole una taza de café. «¿Vienes por el perro?» Noah arqueó una ceja. ¿Es famoso o qué? En cierto modo, respondió Marta, apoyando los codos sobre el mostrador. Ha estado allí durante 4 años. La sorpresa fue evidente en la cara de Noah. 4 años. ¿Dices que nunca se ha movido? Oh, se mueve, claro. Pero no se va. Siempre vuelve al mismo lugar. Intrigado, Noah sacó su libreta y comenzó a tomar notas mientras Marta le contaba todo lo que sabía. La historia tenía todos los ingredientes de algo grande: misterio, lealtad, y un pueblo entero sin respuestas. Noah se quedó en la cafetería por un rato, escuchando a otros clientes. Algunos recordaban haber visto al perro desde hacía años, otros mencionaron intentos fallidos de rescatarlo. Pero nadie sabía de dónde había venido ni por qué estaba allí. Su instinto periodístico se activó. Condujo hasta la estación de servicio y observó a Max desde su auto. El perro apenas le prestó atención. Su mirada estaba clavada en la carretera, como si esperara que en cualquier momento algo cambiara. Noah sacó su cámara y tomó algunas fotos. Luego, con su teléfono, comenzó a buscar noticias antiguas relacionadas con la zona. Si el perro había estado allí por tanto tiempo, debía haber algo en su pasado. Después de un rato de búsqueda, encontró un artículo de hace 4 años. Accidente en la carretera 72 deja un muerto y 2 heridos.
Se desconoce el paradero del perro que acompañaba a la familia. El corazón de Noah se aceleró. Volvió a leer el artículo, esta vez con más atención. La nota mencionaba que la familia Carter viajaba de regreso a casa cuando su vehículo derrapó en una curva peligrosa y chocó contra un poste. El padre había fallecido en el acto, la madre y el hijo sobrevivieron, pero el perro que iba con ellos desapareció. Noah levantó la vista y volvió a mirar a Max. ¿Podía ser el mismo perro? De ser así, significaría que Max había estado esperando durante 4 años en el último lugar donde había visto a su familia. El periodista supo en ese instante que no podía dejar la historia sin resolver. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Este es Max, dijo, enfocando al perro. Un pastor alemán que ha pasado 4 años en este mismo lugar, esperando algo, o a alguien. El video no tardaría en dar la vuelta por internet. Y con suerte, llevaría la historia a quienes más importaban. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos conmovedores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo estas historias. El viento soplaba con fuerza aquella tarde en la pequeña ciudad de Maplewood. Noah Patterson, con su cámara en mano, revisaba una y otra vez el artículo del accidente de hace 4 años. Había algo en esa historia que no lo dejaba en paz. Si Max era realmente el perro desaparecido de la familia Carter, ¿qué había sucedido con ellos? ¿Por qué nunca volvieron por él? Decidió seguir buscando. Revisó registros de hospitales, notas de prensa y archivos digitales hasta que finalmente encontró un nombre, Lucas Carter. El niño que había sobrevivido al accidente. Flashback 4 años atrás. Max era más que una simple mascota para los Carter. Era parte de la familia. Desde que Lucas tenía 6 años, Max había estado a su lado, creciendo con él, compartiendo momentos que quedaban grabados en la memoria del niño como los días más felices de su infancia. Lucas y Max eran inseparables. Jugaban juntos en el jardín trasero, corrían por el parque y, cada noche, Max se acurrucaba a los pies de la cama del niño. Era su guardián, su mejor amigo. Aquel día, la emoción en el aire era palpable. La familia Carter había salido de viaje para visitar a los abuelos de Lucas en una ciudad cercana. Max, por supuesto, iba con ellos. Lucas, sentado en el asiento trasero, acariciaba distraídamente las orejas del perro mientras su padre, William, conducía con tranquilidad. ¿Cuánto falta?, preguntó Lucas con impaciencia. Un par de horas más, campeón, respondió su padre, sonriendo a través del espejo retrovisor. Emily, la madre de Lucas, revisaba un mapa en su teléfono. Afuera, el cielo se oscurecía con nubes densas. De repente, todo cambió en un instante. Un vehículo que venía en dirección contraria perdió el control. William giró el volante bruscamente para evitar la colisión, pero el pavimento mojado hizo imposible maniobrar. El coche derrapó. Lucas escuchó el grito de su madre. Sintió el latido acelerado de su propio corazón y, antes de que pudiera reaccionar, el impacto lo sacudió con una violencia indescriptible. El sonido del metal contra el concreto, el cristal rompiéndose, los gritos. Y luego, el silencio. Segundos después, Max, aturdido, abrió los ojos. Su cuerpo dolía, pero lo primero que hizo fue buscar a Lucas. Vio luces parpadeantes y figuras moviéndose rápidamente. Gente corriendo, paramédicos sacando cuerpos del auto. Lucas estaba inconsciente, con un corte en la frente. Emily lloraba desesperada, sujetando la mano de su hijo. Max intentó acercarse, pero un hombre lo tomó en brazos, impidiéndole avanzar. Tenemos un perro aquí», gritó alguien. Asustado, Max forcejeó, su instinto le decía que debía estar con Lucas. Con un último esfuerzo, logró soltarse y corrió. No entendía a dónde, solo sabía que debía mantenerse cerca.
En su carrera, encontró refugio en una pequeña gasolinera a la orilla de la carretera. Desde allí, podía ver el lugar del accidente. Esperó. Esperó toda la noche. Esperó al día siguiente. Esperó los días siguientes. Lucas no volvió. Pero Max nunca dejó de mirar la carretera, convencido de que su mejor amigo regresaría por él. La mañana después del accidente amaneció fría y gris. La carretera aún mostraba rastros del desastre, trozos de vidrio, huellas de frenado marcadas en el asfalto y restos del auto de los Carter que habían sido removidos durante la madrugada. Max, acurrucado detrás de la pequeña gasolinera, temblaba. No por el frío, sino por el miedo y la incertidumbre. La noche anterior, había visto cómo se llevaban a Lucas en una ambulancia, rodeado de personas desconocidas que hablaban con urgencia. Quiso seguirlos, pero cada vez que se acercaba, alguien intentaba atraparlo, lo que lo hacía retroceder con un gruñido de advertencia. Sabía que algo no estaba bien. Con la primera luz del día, Max se levantó y caminó cautelosamente hacia la carretera. Sus patas estaban sucias de lodo y sangre seca, pero su instinto le decía que tenía que encontrar a Lucas. Cuando llegó al lugar del accidente, el auto ya no estaba. Solo quedaban los escombros y un olor extraño a gasolina y metal quemado. Max olfateó el suelo, buscando cualquier señal de su familia. Nada. Su corazón canino, aunque leal e inquebrantable, comenzó a llenarse de dudas. Entonces, vio a dos hombres con uniformes naranjas acercándose. Eran trabajadores de limpieza de la carretera. ¿Y este perro?, preguntó uno de ellos. Debe ser de alguien del accidente de ayer, respondió el otro, encogiéndose de hombros. Parece que está buscando a alguien. Max los observó con desconfianza. Uno de los hombres intentó acercarse para acariciarlo, pero en cuanto extendió la mano, Max retrocedió. No quería contacto. No quería irse. Los hombres, viendo que no podían atraparlo, se alejaron. Max permaneció ahí, en la orilla de la carretera, durante horas. Esperó. Los autos pasaban velozmente sin prestarle atención. La tarde cayó y la noche trajo consigo un frío cortante. A pesar del hambre y el cansancio, Max no se movió. Porque Lucas volvería por él. Día tras día, la espera continuó. Algunas personas intentaron ayudarlo. Un hombre mayor le dejó un trozo de pan. Una mujer con un abrigo rojo le extendió una manta. Pero Max no quería nada de eso. Solo quería ver a Lucas. Semanas después, Max se convirtió en parte del paisaje de la gasolinera abandonada. Los empleados de una tienda cercana comenzaron a notar su presencia. Una anciana, Marta, fue la primera en preocuparse por él. Ese pobre perro sigue ahí todos los días, le comentó a un cliente. Poco a poco, la historia del perro que esperaba se esparció por el pueblo. Pero nadie sabía su verdadero nombre. Para todos, era simplemente el cachorro que nunca se fue. Noah Patterson se sentó en la pequeña cafetería de Marta, con una libreta abierta frente a él y una taza de café humeante en la mano. Había pasado la mañana observando a Max desde la ventana. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí?, preguntó, sin apartar la vista del perro. Marta, quien limpiaba el mostrador, suspiró. 4 años. Día tras día. Llueva o nieve, ahí está. ¿Y nadie sabe de dónde vino? Sabemos que apareció después de un accidente en la carretera. Noah frunció el ceño. Un perro esperando en el mismo lugar durante 4 años no era algo común. Decidió investigar. Buscó archivos de noticias locales sobre accidentes en la zona en los últimos años. Pronto encontró un informe de hace 4 años, grave accidente en la ruta. Familia rescatada, pero perro desaparecido. El periodista sintió un escalofrío. Siguió leyendo. La nota mencionaba a los Carter, una familia que viajaba cuando su automóvil derrapó y chocó violentamente.
El hijo pequeño, Lucas, había estado en estado crítico. Pero lo que más le llamó la atención fue la última línea. El perro de la familia, un pastor alemán llamado Max, desapareció después del accidente. Noah sintió que su corazón latía más rápido. ¿Era posible que este fuera el mismo perro? Para confirmar, buscó fotos de la familia Carter. En una de ellas, tomada meses antes del accidente, vio a un niño abrazando a un pastor alemán de orejas erguidas y ojos atentos. Era Max. No había dudas. La historia tomó otro nivel. No solo era un perro esperando en el mismo lugar, sino que llevaba 4 años esperando a su familia sin saber que habían sobrevivido. Con su cámara, Noah comenzó a grabar un reportaje sobre Max. Aquí, en este pequeño pueblo, un perro lleva 4 años esperando en el mismo lugar. Su historia es desgarradora y nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde llega la lealtad de un perro? Subió el video a sus redes sociales. No tardó en volverse viral. Miles de personas comenzaron a compartir la historia de Max. Los comentarios eran conmovedores. Esto me rompió el corazón. Alguien tiene que ayudar a este perro. ¿Y si su familia sigue buscándolo? En cuestión de horas, el video llegó a una casa a cientos de kilómetros de distancia. Allí, un joven de 14 años, Lucas Carter, miró la pantalla con los ojos muy abiertos. Reconoció a Max al instante. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia la sala con el celular en la mano. «Es Max. Es Max». Emily Carter, su madre, dejó caer el libro que estaba leyendo. Se acercó a la pantalla, temblando. Cuando vio al pastor alemán en el video, con su postura firme y su mirada fija en la carretera, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puede ser», susurró. Lucas miró el video nuevamente. Durante 4 años, había creído que Max no había sobrevivido al accidente. Pero allí estaba. Vivo. Esperándolo. Emily tomó el teléfono y, con manos temblorosas, buscó el contacto de Noah. «Tenemos que traer a Max de vuelta». Noah, al ver la llamada de un número desconocido, la atendió de inmediato. «Hola. Soy Emily Carter. Acabo de ver su video. Ese perro es nuestro». Hubo un silencio largo. «Entonces, ¿están listos para reencontrarse con él?». Lucas asintió con fuerza, con los ojos brillantes de emoción. «Lo hemos estado esperando tanto como él nos ha esperado a nosotros». Pero había un problema, ¿y si Max ya no los reconocía? Emily y Lucas hicieron arreglos para viajar. La ansiedad crecía con cada hora que pasaba. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, Noah seguía observando a Max. El perro, como todos los días, miraba la carretera. Esperando. Sin saber que su espera estaba a punto de terminar. El viaje de Emily y Lucas fue largo y lleno de ansiedad. A medida que el tren avanzaba, el adolescente no dejaba de mirar el video de Max en su celular. Su perro estaba ahí, esperando. ¿Y si no nos reconoce?, preguntó Lucas en voz baja. Emily le tomó la mano y le sonrió con ternura. «Max nunca nos olvidaría. Nosotros tampoco lo olvidamos». Lucas asintió, aunque la duda seguía en su corazón. Cuando llegaron al pequeño pueblo, Noah los esperaba en la estación de tren. «Gracias por venir tan rápido», dijo, estrechando la mano de Emily. Lucas no tenía paciencia para conversaciones. «¿Dónde está Max?». Noah sonrió con comprensión. «Síganme». Atravesaron las calles cubiertas de hojas secas. Cada paso acercaba a Lucas a su mejor amigo perdido. Cuando doblaron la esquina de la cafetería, ahí estaba Max. El pastor alemán estaba en la misma postura de siempre, mirando hacia la carretera. Sus orejas se movieron con los sonidos del pueblo, pero no apartó la vista de la calle. Lucas sintió que el pecho se le oprimía. Dio un paso adelante, pero Emily lo detuvo.
Espera. Noah asintió. Déjenlo percibirlos. Ha pasado mucho tiempo. Lucas respiró hondo. Max, llamó en un susurro. El perro no reaccionó de inmediato. El joven intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. Max. Las orejas del pastor alemán se movieron. Giró lentamente la cabeza. Y sus ojos se encontraron. Lucas sintió que el mundo se detenía. Por un momento, Max simplemente lo observó, como si su mente estuviera procesando algo imposible. Entonces, el perro parpadeó y se puso de pie. Lucas abrió los brazos. Soy yo, Max. El pastor alemán inclinó la cabeza. Sus patas dieron un paso incierto hacia adelante. Luego otro. De repente, como si una chispa encendiera su memoria, Max corrió. Lucas apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que el perro saltara sobre él, derribándolo al suelo. El joven rió y lloró al mismo tiempo mientras Max lo lamía sin control, moviendo la cola con una felicidad desbordante. Te extrañé tanto. Emily se llevó una mano a la boca, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Noah, conmovido, grababa el momento con su cámara. La espera de Max había terminado. Había vuelto a casa. El auto avanzaba por la carretera silenciosa mientras Lucas mantenía una mano sobre el lomo de Max. El pastor alemán, ahora acostado en el asiento trasero, respiraba con tranquilidad, aunque de vez en cuando levantaba la cabeza y miraba por la ventana, como si aún no comprendiera del todo lo que estaba sucediendo. Emily miró a su hijo por el espejo retrovisor y sonrió. No ha dejado de mirarte desde que subimos. Lucas acarició suavemente la cabeza de Max. Es como si tuviera miedo de que desaparezca. Emily suspiró. 4 años esperando. Debe ser difícil de asimilar. Noah, sentado en el asiento del copiloto, observaba con atención. He visto muchos casos de perros fieles, pero la historia de Max sacudió la cabeza. Es increíble. Lucas mantuvo la mirada en su perro. Lo único que importa es que ahora estamos juntos. El viaje continuó en un silencio reconfortante. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y el cielo comenzaba a oscurecerse. Max suspiró y apoyó la cabeza en la pierna de Lucas, finalmente relajándose. Por primera vez en años, dormía tranquilo. Horas más tarde, llegaron a casa. Lucas abrió la puerta y dejó que Max explorara su antiguo hogar. El pastor alemán caminó lentamente por el jardín, olfateando cada rincón. Pero algo en su comportamiento llamó la atención de Lucas. Max no se movía con la emoción de un perro que ha vuelto a casa. En cambio, se detenía en ciertos lugares, como si buscara algo. Cuando entró en la casa, su primera reacción fue dirigirse a la puerta de entrada. Se sentó ahí, mirando hacia afuera. Lucas frunció el ceño y se acercó. Max, esta es tu casa ahora. Ya no tienes que esperar. Pero el perro no se movió. Emily intercambió una mirada preocupada con su hijo. Necesita tiempo. Ha pasado años en un solo lugar, sin moverse. Lucas se sentó en el suelo junto a Max. Estoy aquí. No me voy a ir. El perro giró la cabeza, como si intentara procesar esas palabras. Pero cuando cayó la noche, Max no durmió dentro de la casa. En cambio, se quedó junto a la puerta, vigilando. Los días siguientes fueron similares. Max exploraba, comía y recibía el cariño de Lucas, pero siempre volvía a la puerta. Dormía ahí, como si temiera que todo fuera temporal. Lucas entendió en ese momento que el verdadero regreso de Max aún no había sucedido. No bastaba con traerlo de vuelta físicamente. Max tenía que sentir que este era su hogar otra vez. Emily puso una mano en el hombro de su hijo. Dale tiempo. Lucas asintió, pero en su interior, se preguntaba. ¿Cuánto tardaría en confiar de nuevo?
Pasaron unos días más, y todas las noches Lucas observaba a Max acostado cerca de la puerta. El perro no mostraba miedo ni desconfianza, pero tampoco parecía completamente seguro. Algo dentro de él todavía dudaba. Lucas se dio cuenta de que necesitaba ir un paso más allá. Así que una noche decidió poner a prueba a Max. Después de cenar, fue a la puerta principal y la abrió, dejando entrar el aire fresco. «Vamos, Max». El pastor alemán levantó las orejas y miró a Lucas. Sin collares, sin cadenas. Solo una elección. Max dudó por un momento y luego caminó lentamente hacia el borde del balcón. Su mirada se volvió hacia la carretera. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Si Max corriera, no podría detenerlo. «Si quieres ir», dijo suavemente. Max lo miró. El viento sopló y el momento pareció congelado en el tiempo. Entonces el pastor alemán hizo algo inesperado. En lugar de correr hacia la calle, se dio la vuelta y se tumbó a los pies de Lucas. Apoyó la cabeza sobre sus patas y suspiró. Lucas sintió un nudo en la garganta. Se inclinó y acarició el pelaje de su amigo. «Ahora ya lo sabes». Max cerró los ojos. Por fin llegó a casa. Los días pasaron y Max comenzó a adaptarse lentamente. Aunque al principio siempre dormía cerca de la puerta, con el tiempo empezó a moverse más por la casa. A veces, Lucas lo encontraba descansando en la sala, otras veces en su habitación, como si finalmente estuviera explorando su nuevo hogar. Pero el cambio más significativo ocurrió una mañana. Lucas despertó y, al levantarse, notó que Max no estaba junto a la puerta. Se apresuró a buscarlo y lo encontró en la cocina, esperando junto a su plato de comida. Era un gesto simple, pero para Lucas significaba mucho. «¿Tienes hambre, amigo?», preguntó, con una sonrisa. Max movió la cola levemente. Emily, que preparaba el café, miró la escena y sonrió. Está empezando a sentirse en casa. Lucas sirvió la comida en el plato y observó cómo Max comía con tranquilidad. El viejo miedo a perderlo se desvanecía poco a poco. Después del desayuno, Lucas tomó la correa y la mostró a Max. «¿Te gustaría dar un paseo?». El pastor alemán levantó las orejas y se acercó con interés. Era la primera vez que Lucas lo veía emocionado desde su regreso. Salieron juntos al parque cercano. El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones mientras caminaban. Max olfateaba el suelo, exploraba cada rincón y, por momentos, incluso trotaba con energía. Lucas sintió una paz inmensa al verlo así. Max estaba volviendo a ser el mismo. Mientras paseaban, un niño pequeño se acercó con cautela. «¿Puedo acariciarlo?». Lucas miró a Max, quien lo observaba con curiosidad pero sin miedo. «Claro», respondió. El niño extendió la mano, y Max la olfateó antes de lamerla suavemente. La madre del niño sonrió. «Es un perro increíble». Lucas asintió. «Sí, lo es». Mientras continuaban su caminata, se dio cuenta de algo importante. Max no solo había esperado por él durante 4 años. También había esperado por una vida como esta. Cuando regresaron a casa, Max ya no se quedó junto a la puerta. En cambio, se tumbó en la sala, donde la luz del sol entraba por la ventana. Lucas se sentó junto a él y suspiró. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo estaba en su lugar. El vínculo entre ellos se fortaleció cada día más. Lucas empezó a entrenarlo nuevamente, no con órdenes estrictas, sino con juegos. Max respondía con entusiasmo, como si disfrutara aprender junto a él. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Emily los observó desde la puerta. Nunca había visto a Max tan feliz. Lucas sonrió. Porque ahora sabe que este es su hogar. Emily se acercó y acarició a Max. Y siempre lo será. El paso final ocurrió una noche.
Lucas estaba en su habitación cuando escuchó un ruido suave. Se giró y vio a Max entrar con calma, caminar hasta la cama y acostarse junto a él. Lucas sintió un calor en el pecho. Acarició el pelaje de su amigo y sonrió. Bienvenido a casa, Max. El pastor alemán suspiró y cerró los ojos. Por fin, la espera había terminado.